Listo. Quiero contarles pues que el día de hoy nos van a acompañar tres personas muy importantes de este sector que nos van a hablar acerca de todo el tema de la innovación y la tecnología en este sector. Contamos con la presencia hoy de Constanza Gatibá. Constanza es jefe de tecnologías de la información y comunicación del Ministerio de Salud y Protección Social. Constanza es ingeniera de sistemas con especialización en gerencia de sistemas informáticas, en nuevas tecnologías, innovación y gestión en ciudades y candidata máster de MBA de la Universidad Internacional de Rioja, con 20 años de experiencia en el sector de tecnologías y la información. Ha gerenciado procesos de alta dirección, así como consultorías de proyectos de ciencia y tecnologías e innovación. Asimismo, ha sido CEO en entidades de orden territorial. Constanza Engativá se ha destacado en diferentes cargos como secretaria de Educación de Cultura Municipal, directora de TIC Municipal, coordinadora de Gobierno en línea departamental y asesora de proyectos TIC, entre otros. Bienvenida, Constanza. También nos acompaña Igor Fermín. Igor es Healthcare and Life Science en LATAM, especialista en transformación digital para las industrias de Healthcare and Life Science en Google Cloud. En su responsabilidad, asesora los proyectos de transformación digital para organizaciones del sector salud y en la región de Latinoamérica. Cuenta con amplia experiencia en ingeniería de valor para la transformación digital en proyectos de modernización de historia clínica, electrónica, revenue and cycle management y value-based care. Tiene títulos superiores en administración y negocios digitales. Ha participado en diversos cursos de programas de extensión académica, en Stanford Waldview, en Security University y en la Universidad Panamericana, entre otros. Bienvenido, Igor Fermín. También nos va a acompañar Luis Betancourt. Luis Betancourt es nuestro gerente de gobierno de Servinformación. Luis cuenta con más de 20 años de experiencia en sectores de tecnología, telecomunicaciones, BPO, industrias y gremial. Se ha desempeñado como vicepresidente comercial en Huawei Technologies, vicepresidente de empresas del gobierno de las empresas de teléfonos de Bogotá, gerente general de Howard Andina, multinacional industriales y gerente regional Latinoamérica del proyecto CITEC en Sao Paulo, Buenos Aires y Houston. Bienvenido, Luis. A todos los participantes, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Hoy, en nuestro webinar, hablaremos acerca de la reducción de la brecha y la inclusión digital en el sector salud. Durante la charla, estaremos compartiendo un link en nuestra caja de texto para las personas que tengan alguna inquietud, pregunta o sugerencia durante la sesión, estaremos respondiéndolas. No siendo más, los dejo el día de hoy con Luis Betancourt, con nuestra apertura de nuestro webinar en la brecha digital y en la inclusión digital. Bienvenido, Luis. Pilar, muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Este para mí es uno de los eventos más importantes, especialmente ahora que estamos en este momento de pospandemia. Y pues me enorgullece estar en este evento, pues obviamente con todos ustedes, especialmente con Constanza Engativá y con Igor Fermín, dos especialistas en temas de salud, dos grandes conocedores de las brechas que tenemos en este momento en el sector salud y cuáles son los retos que tenemos a futuro. Para nosotros, desde Servinformación y como partner de Google, hemos venido trabajando en cuál es la mejor estrategia para poder nosotros ofrecer y ayudar a poder cerrar esta gran brecha digital. Los grandes retos que encontramos en este momento en el sector salud son, desde mi punto de vista, son tres. El tema de transformación digital, para que haya así una equidad en el tema de salud, y incluir un tema bastante importante que lo vimos ahora durante la pandemia y que no le pasamos muchas bolas, que hasta ahora se le está parando muchas bolas, es el tema de la importancia de la salud mental. El sector de la salud ha sido uno de los principales protagonistas durante la pandemia. En Colombia vimos los médicos, doctores, las doctoras, las enfermeras, todo el sistema de salud funcionando al 100%. Yo creo que gracias a ellos y gracias a todos los que están acá funcionó bastante bien. Y hubo un liderazgo muy, muy importante, que fue el liderazgo del Ministerio de Salud y de y cómo organizó todas las secretarías de salud a nivel, digamos,
territorial. Y aunque nos dimos cuenta que había ciertas falencias, el sistema de salud funcionó bastante bien. El sistema de salud se organizó, definió muy bien los temas, solo que encontramos que sí se habían generado o sí hay unas brechas importantes que tenemos que cerrar, que es, especialmente en el tema de la transformación digital. Más tarde, Igor nos presentará algunos ejemplos de lo que él, aunque él no es colombiano, es más que colombiano que casi todos nosotros y conoce muy bien la legislación y las necesidades que requiere el sector. Y encontrábamos muchas diferencias en ciertos sectores o en ciertos territorios y cierta población colombiana que se ha sentido, digamos, no incluida dentro de eso. No incluida por diferentes motivos, o porque están bastante lejanos, o porque no tienen acceso o conectividad, o porque no tienen acceso monetario a entrar a donde un médico. Y lo que queremos hoy es mostrar cómo podemos ir rompiendo esas barreras que poco a poco se han ido rompiendo. Por ejemplo, Colombia hace poco, junto con el observatorio, perdón, el lanzamiento del Observatorio Nacional de Equidad y Salud, creó un atlas que se llama el Atlas Nacional de Equidad de Salud Sostenible, el ANES. Esto tiene unos puntos específicos y uno es identificar dónde se presenta esa inequidad, cómo hacer que esos territorios donde existe mayor equidad se puedan, los podemos ir trabajando para ir cerrando esa brecha. Y el otro punto es una visión desde el punto de vista sostenible, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver, como lo pudimos ver durante la pandemia, esas personas que estaban en ciertos lugares supremamente apartados, que no tenían acceso a la medicina y que eran mucho más débiles por las condiciones donde viven. Entonces, este atlas lo que está haciendo, liderado por el Ministerio de Salud, y posiblemente Constanza nos puede contar brevemente un poco sobre eso, lo que está es identificando dentro del territorio nacional dónde están esos problemas y cómo podemos irlos trabajando. Obviamente esto lo está trabajando y liderando el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, junto con la Organización Panamericana de la Salud. Y finalmente de ahí nace también un Observatorio Nacional de Equidad, que tiene unos puntos principales. No los voy a leer todos pues, o comentar todos, pero básicamente es poder identificar y evaluar cuáles son esas políticas públicas con un enfoque de equidad en el tema de la salud. Pero yo creo que lo principal es poder oír ahorita tanto a Igor como a Constanza. Entonces, pues me place en este momento presentar a Igor Fermín. Realmente es estupendo escucharlo y van a ver que luego tanto él como Constanza van a hacer clic en los dos temas que tienen. Son fundamentales y espero que disfruten. Y como dijo Pilar, hay una cajilla para que podamos hacer las preguntas. Y al final del evento, si quieren, si necesitan más preguntas, pues las hacemos. Si no, nos pasan la información y con gusto en los próximos días estaremos respondiendo todas las preguntas. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Luis. Bienvenido, Igor. Muchas gracias, Pilar. Bueno, mientras voy a hacer un momento el setting de la presentación, pueden irnos colocando en el chat sus inquietudes, desde dónde se conectan, desde qué organización trabajan, para que podamos ir interactuando e ir conociéndonos, aunque sea en este espacio digital que también nos permite esta posibilidad desde aquí, desde Ciudad de México, conectarme con ustedes hasta muchos rincones en Colombia.
Somalia has been affected by almost 3 decades of war and cycles of drought. Many Somalis have been displaced. That has resulted in high disease outbreak. 1 in every 8 child in Somalia will not see their 5th birthday. 1 in every 12 women die from birth-related complications. My name is Masfin Taklu Tasamma. I'm the Senior Director for Health at the International Rescue Committee. My name is Olivier Rabenschlag. I'm the head of the exploratory team at Google Los Angeles. The pilot was created out of the realization that billions of people around the world unfortunately don't have access to medical services and family planning services. The role of the exploratory team was to bring together IRC, Pfizer and Google engineers to create a groundbreaking solution to one of the world's biggest problems. Most of the people in the world don't have a street address. Even most of the people who live in cities in the world live on a road that doesn't have an official name. And this causes all kinds of problems. The area where we are working, which is urban Mogadishu, doesn't have a street address. And as a result, access to service is the most difficult thing that the Somalis are facing. So what is Pluscodes? Pluscodes is a very simple grid system based on latitude and longitude. We actually get down to a small area very, very quickly, roughly 13 by 13 meters. So in a humanitarian crisis, Pluscodes can be really useful in a number of ways. If they fail to show up for example, a booster vaccination or a follow-up visit, a community health worker can be given their Pluscode and they can go directly there. By integrating the Pluscode and the mobile technology, actually we generated a color-coded map. Then deploy the community health workers to reach out and bring them back to the service. At the end of the program, we'd like to see adequate coverage of children with immunization, as well as women who need family planning. We hope this would be more transformative actually for the way we do humanitarian intervention in other areas. Operationally, the nice thing about working with the IRC is that they have a physical presence in Somalia. So we came up with the technology solution, and then our teams collaborating with those health workers in the region allowed us to run the pilot in the first place. It's not just coming up with a great technology-enabled solution that helps people, but helping people at scale. The ambition and the hope is that through that pilot being successful to eventually reach millions and billions of people around the world. Bueno, buenos días. Muy interesante este video que nos lleva a la reflexión todavía cuáles son las brechas que existen en el mundo, que existen en Latinoamérica, que existen en nuestra región, en Colombia, de cómo facilitar el acceso y permitir que cada ser humano pueda explotar el mayor potencial de la salud, cómo poder tener acceso a servicios donde no puedo acceder porque estoy en una población remota o porque no tengo alfabetización digital o por cualquiera de los que sean los factores sociales determinantes de la salud que ocurren en cada uno de nuestros países. Esto es bien interesante, estos desafíos que se nos siguen revelando hoy en día a partir de estos 2 años de grandes retos y también muchísimos avances. Es bien interesante como ustedes ven a través de la familia que represento dentro de Alphabet, dentro de la empresa de Google Cloud y nuestros hermanos como Google Health, Verily, Google Maps y las demás compañías, estamos con un propósito muy relevante y es que tratamos de permitir democratizar el acceso, permitir que las demás personas, que las personas alrededor del mundo puedan conectarse, puedan tener acceso a la información para tener mejor calidad de vida y en este caso tener acceso a la salud. Este proyecto de Somalia es bien interesante. El proyecto desarrolla una aplicación móvil que consume una funcionalidad de API de Google Maps llamada Pluscode, que permite identificar nosotros como personas. De hecho, ustedes lo pueden probar dentro de Google Maps, cuál es su Pluscode y pueden ver de repente una
3 letras y 2 números o un código alfanumérico en el caso de que la persona o el individuo, el ciudadano, no tenga una ubicación como un código postal o una calle. Y fíjense cómo pretendemos en este proyecto llegar a miles, porque no a millones de personas que hoy en día no cuentan con una dirección, pero también quieren ser localizadas para prestar un servicio social, para prestar un servicio de salud. Entonces, es bien interesante hacer una reflexión y hacernos un llamado y cuestionarnos cuáles son los resultados que yo puedo tener cuando yo hoy en día mezclo la nube, mezclo la inteligencia artificial, mezclo la innovación para realmente identificar un valor que pueda ser transformativo en el sector, que pueda permitir mejorar los resultados de los pacientes, mejorar la experiencia de acceso. Ya ustedes lo veían en muchas personas, la alegría de poder ser contactados para, en este caso, una campaña de vacunación, y la facilidad de acceso de epidemiólogos y médicos para poder realizar la función, y de enfermería también. Cómo optimizar los costos, cómo poder generar estrategias que sean de alto impacto, pero que también pueda optimizar los costos para llegar a más personas. Y también cómo acelerar la atención basada en valor, es decir, cómo incrementar la velocidad en los resultados que yo estoy teniendo versus el impacto de la innovación o la intervención digital que yo estoy haciendo en un proceso clínico, en un proceso asistencial, en un proceso de seguridad social. ¿Ok? Entonces, en esta conversación del día de hoy, muchísimas gracias. Yo soy Igor Fermí, trabajo para el equipo de Google Cloud en América Latina. Le agradezco muchísimo a Diana, al equipo de Servinformación, y también por permitirme la oportunidad de estar al lado de Constanza y compartir con ustedes el inicio de esta mañana. Me llena muchísimo de emoción que nos sentamos identificados, estas personas que estamos en esta llamada, con esta bandera de un propósito que nos mueve mucho más allá de la tecnología, mucho más allá de crear innovación por crear innovación, un propósito que nos mueve de conectar personas, de facilitar el acceso y de que muchas más personas no se tengan que despedir de sus seres queridos o de sus amigos porque no tuvieron acceso a la salud a tiempo, o que no fueron diagnosticados a tiempo, o que no se sintieron realmente incluidos dentro de un sistema de salud porque no consiguieron la forma de poder ser diagnosticados a tiempo. Entonces, esto es bien interesante también. Si vemos anteriormente una posibilidad de pensar fuera de la caja, donde, me ha ocurrido, como mencionaban anteriormente, yo llevo trabajando apoyando proyectos de transformación en Colombia por más de 10 años. Es un país que tengo muchísimo afecto, sobre todo por el nivel de madurez digital y por el tipo de proyectos que hacen. Entonces, es bien interesante también en lo que vamos a conversar esta mañana también con Constanza. Les traigo acá estos 3 grandes escenarios, ¿no? La equidad y la inclusión siempre ha existido. Realmente este debate siempre ha existido de qué tan accesible son los servicios de salud, cómo recientemente, en los últimos 10 años, cómo gestionar poblaciones, cómo manejar cortes poblacionales, cómo identificar factores de riesgo. Pero lo que nos acontece hoy en día es cuáles son las nuevas señales. ¿Cuáles son las nuevas señales para resolver grandes desafíos que estábamos resolviendo de la misma forma hace 2 años atrás? ¿Cuáles son las nuevas señales? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cuáles son los nuevos caminos que nos ayudan a nosotros a pensar cómo podemos resolver grandes desafíos en tan poco tiempo, con tan pocos recursos y con un gran impacto, ¿no? Esta gran pregunta, que es un pensamiento que nosotros llamamos moonshot thinking, cómo resolver un gran problema con el desafío que tenemos y los recursos que tenemos a mano, nos llevan a identificar 3 grandes cosas. 2019 vivíamos, entre comillas, en un escenario de estabilidad general. Cada una de las organizaciones tenía de otra forma una ruta digital, una ruta de innovación con algunos de sus desafíos. El año 2020-2021
Absolutamente fueron años totalmente disruptivos en lo que cuenta a tecnología, epidemiología, a todos los que ya sabemos. El año 2021 fue un año muy interesante porque fue el año de la adaptabilidad. Fue el año donde prácticamente la telemedicina fue una palabra casi omnipresente, la telesalud en casi todas las conversaciones, el Big Data, la movilidad, fue parte casi de nuestras conversaciones diarias. Ahora el 2022 nos trae nuevos retos. ¿Ahora qué? ¿Cuáles son esos comportamientos que fueron revelados? ¿Cuáles fueron esas brechas poblacionales que fueron reveladas en el 2021-2020 que están acelerándose drásticamente y cuáles son las nuevas tendencias que surgen? El año 2020-2022 es un año que se nos muestra, por ejemplo, con nuevas perspectivas donde también diferentes sectores están impulsando los ecosistemas digitales de forma real. Ya existen reformas de salud a nivel mundial y en Latinoamérica que están planteando el ordenamiento de ecosistemas digitales y la interoperabilidad como punta de lanza para permitir también aprovechar el resultado de estas intervenciones digitales, como cuando ustedes ven cuántas personas yo tuve la posibilidad de vacunar a través de esta innovación, incorporando PlusCode en Google o incorporando una nueva idea. ¿Cómo puedo yo incorporar ese resultado del mundo real a mis estrategias que voy a instrumentar en la gestión poblacional? Algo bien interesante, la omnicanalidad en salud está llegando para ser algo mucho más relevante que el simple hecho de la omnipresencia en el contacto. La omnicanalidad en salud significa poder aprovechar el resultado de la interacción que yo estoy teniendo en todos los medios por los cuales yo contacto a un paciente. Las recetas médicas electrónicas es un punto sumamente interesante que ya viene siendo explorado, pero ahora las nuevas formas de interoperar en las recetas médicas electrónicas dentro de los ecosistemas digitales. Ahora bien, estos nuevos enfoques innovadores en salud nos traen también en este año 2022 tres grandes señales de mi consumidor, tres grandes de mi consumidor de salud, de mi paciente, de mi ciudadano, de mi derechohabiente. Estilo de vida preventivo, y todo el mundo está cada vez tendiendo más a tener estilos de vida preventivo. Era lo que siempre soñamos por muchos años, conseguir ese engagement, ese compromiso del ciudadano, de la persona con su salud, cómo tomar decisiones del estilo de vida, cómo cuidar mi cuerpo, cómo cuidar mi mente. Y también algo bien importante, cómo cuidarnos colectivamente. Eso es algo, es una señal bien interesante. No me veo solamente como individuo, sino como yo me veo cuidando colectivamente a mí, a mi familia, al entorno donde yo vivo, donde yo me desenvuelvo, me desarrollo. Número 2, el empoderamiento del ciudadano, el empoderamiento del paciente, del consumidor de salud, de la persona. Cómo esta persona de hoy día, de año 2022 en adelante, cada vez está más facultada para tomar decisiones de su salud, cómo decidir más rápido en hacerse un examen, donde se siente seguro. Eso lo han visto ustedes mucho en su país, donde te sientes seguro para un procedimiento médico, para una consulta, donde te sientes mejor atendido, donde crees que el resultado es lo que tú esperas para sentirte seguro en el diagnóstico. Y número 3, que muchos de nosotros hemos visto, es el ciudadano, el usuario del sistema reclama una atención flexible, atención médica que pueda ser personalizada, que pueda ser desde casa, que sea un diagnóstico basado en datos. El nuevo usuario, yo digo de manera personal, trabajando en este sector por alrededor de más de 15 años, esta es una señal bien interesante sobre cómo el usuario, el ciudadano del sistema de salud del futuro va a ser un ciudadano más data driven, va a ser un paciente más impulsado por los datos. Esta es una señal bien interesante cuando mezclamos estilo de vida preventivo, el empoderamiento que reclama el ciudadano y el usuario del sistema versus esa atención en salud impulsada por datos.
Ahora bien, ¿qué estamos tratando de resolver? Bueno, estamos tratando desde la organización que yo colaboro y con muchas otras organizaciones en Latinoamérica a lo largo de estos últimos 2 años, es poder habilitar e impulsar plataformas digitales de salud, teniendo el paciente como el centro, impulsado por los datos y permitiendo explorar a través de nuevas formas de resolver los grandes desafíos con la inteligencia artificial, con aplicaciones modernas de infraestructura para permitir que esta conectividad se pueda dar de manera fluida. Ahora, ¿de qué manera nosotros estamos haciendo esto? Por ejemplo, esta es una manera bien interesante de cómo Google colaboró para incluir científicos, investigadores y personas interesadas en cuanto al COVID, cómo obtener respuestas académicas de manera rápida sin invertir tanta información. Entonces, por ejemplo, generamos un COVID Explorer donde utiliza tecnología de procesamiento natural para recopilar información de diferentes fuentes y entregarte información veraz sobre cuáles son los artículos científicos que hacen sentido para la búsqueda que tienen ese investigador o esa parte interesada, ese médico. Perdón, adelante. Ok, también estamos utilizando la inteligencia artificial para identificar la agresividad del cáncer de próstata, que es un paso prometedor también en esta área de la oncología, o el uso de la inteligencia artificial para mejorar la detección del cáncer de mama. También, por ejemplo, hemos colaborado con la Clínica Mayo para entender también cómo reducir el impacto de la radioterapia en las terapias para el tratamiento de cáncer, por ejemplo. Estamos trabajando para poder dar un paso también prometedor y una esperanza para predecir el cáncer de pulmón. En Brasil, por ejemplo, es un proyecto muy hermoso que es el DNA de Brasil, cómo decodificar el genoma del brasileiro para poder anticiparnos y poder crear estrategias de alto impacto en salud poblacional, en salud pública. O, por ejemplo, la Unidad de Defensa e Innovación en Estados Unidos, cómo están utilizando, por ejemplo, grandes innovaciones que estamos sacando en el campo de la patología digital para utilizar modelos de inteligencia artificial que también ayuden a identificar y predecir múltiples enfermedades dermatológicas, de oftalmología, de patología digital en general. Ahora, la gran pregunta para esta conversación de esta mañana, ¿qué nos mueve? ¿Cuáles son nuestros impulsores? El costo, cerrar la brecha de la experiencia con el paciente. Mi impulsor es poder tener un cosmos de interoperabilidad donde me permita realmente capturar y aprovechar los datos. Algo bien interesante en cuanto a los impulsores. Decenas de terabytes de datos o petabytes de datos no nos dicen nada si no tenemos insight. No nos dice nada si no utilizamos estrategias que nos ayuden a convertir esa cantidad de datos en un activo que nos ayude a nosotros a poder tomar mejores decisiones. La diferencia en cuanto a lo que ha evolucionado también en los últimos 3 años es utilizar también muchas tecnologías emergentes en el campo de la inteligencia artificial para realmente acelerar y diseñar un nuevo camino para obtener resultados más rápidos, por ejemplo. Entonces, también ya finalizando, es hablar también del valor que tiene la atención médica y la interoperabilidad. ¿Cuál es ese desafío? Por ejemplo, vemos que todos en el sector estamos mirando muy de cerca y con gran ojo el estándar FHIR y sus funciones. Cómo utilizar FHIR, que de facto es muy probable que se convierta en el estándar a nivel global que permita realmente decodificar y ordenar la estructura de mis datos para permitir que interopere y me entregue ese insight, ese resultado. Tenemos 2 grandes escenarios hoy en día. Utilizar FHIR como elemento clave para la comunicación y el intercambio de datos y FHIR como modelo de datos, que es algo sumamente innovador e interesante. Es cómo yo utilizo la estandarización del dato asistencial
clínico y de salud como modelo de datos para estructurar mi gran mapa de toma de decisiones en cuanto a gestión de poblacional o identificar, por ejemplo, con procesamiento del lenguaje natural, factores sociales determinantes de la salud. ¿Qué tal yo, si bajo este modelo puedo preguntar cuáles son los factores sociales determinantes de Juan Pérez que vive en Antioquia? ¿Qué es lo que lo hace enfermar o por qué ha ido tantas veces al médico? ¿Cuál es el entorno donde él se desarrolla, donde él vive, donde él interactúa? ¿Ok? Entonces también proponemos acá una mejor práctica que a través de algo que nosotros hemos llamado el motor de los datos de salud, con una mejor práctica de tener, por ejemplo, tener un ambiente preparado para protección de la información de salud del individuo, procesar los datos en su forma nativa, en imágenes en DICOM, de las glosas, de Clinical Data Architecture, de HL7 en sus diferentes versiones y poder tener en la parte verde la gran clave también para desbloquear el valor y también permitir identificar esas señales de equidad e inclusión digital en mis poblaciones. Es cómo armonizar los datos y que hablen un idioma que sea posible revelar señales e insights en las exploraciones y la toma de decisión que ustedes están haciendo. 4, por ejemplo, transmitir la información a una base de datos analítica modernizada que incluya esas respuestas que nosotros esperamos. Aquí vienen casos bien interesantes de utilizar el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia profunda para entender la correlación de los datos o cómo puedo utilizar, por ejemplo, algo muy, muy emergente que ya tiene años, pero muy emergente hoy en día, es utilizar el análisis gráfico de la relación del dato para encontrar una causa raíz de por qué ocurrió un problema. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros a nivel general estamos colaborando con proveedores de atención médica en todo el mundo bajo un enfoque de One Google, como yo mencionaba anteriormente. Tenemos colegas desde Google Health, Google Maps, Google Nest, Google Marketing Platform, que está haciendo cosas maravillosas para revelar información del mundo real sobre cómo interactuamos con nuestra salud en los diferentes puntos de acceso de la web, por ejemplo, y todo esto bajo un enfoque que permita habilitar la gestión en salud poblacional, ayudarles a crear mejores experiencias a sus pacientes, a sus colaboradores médicos también y a profesionales de la salud, y también permitir la innovación en la atención en salud a escala. Ahora, para culminar, yo los invito a ustedes a plantearse un pensamiento como dirían, de disparo a la luna, cuando uno dice, tengo una idea que de ser, creo que vamos a ir de aquí a la luna o de aquí a Marte también, creo que vamos a llamar Mars Shot Thinking también, porque si pensamos en que el hombre ya tiene los ojos puestos en llegar a Marte. Primero, un gran problema en el mundo que afecte a millones o miles de personas. ¿Cuál es ese gran problema que nosotros estamos buscando resolver? Segundo, una solución radical que suene prácticamente a ciencia ficción, que pareciera que si yo lo hago hoy día fuera imposible. ¿Cuál es esa solución radical que digo, bueno, por ejemplo, ¿qué tal si utilizamos PlusCode con inteligencia artificial? Creamos una aplicación para epidemiólogos. También utilizamos un análisis de grafos para entender cuál es la relación de por qué teníamos que haber llegado a esa población antes, cuáles son los resultados. Alguna idea que para mí me parece que pudiera ser hasta incluso inviable. Y tercero, ¿cuál es ese avance tecnológico? ¿Cuáles son esos avances tecnológicos que de aplicarlos en el sector salud, que de aplicarlos en mi proyecto, en mi idea, nos dé una pequeña o un rayo de esperanza para que esta solución sea posible? Muchísimas gracias. Igor, pues muchas gracias. Como siempre, muy interesante, y pues te recuerdo que así estés en México, eres un colombiano por adopción desde hace mucho tiempo, que conoce bastante bien el sistema de salud colombiano, y no solamente el sistema, sino que realmente has conocido las diferentes poblaciones y las necesidades que tenemos. Muchas gracias por tu intervención. Gracias. Y complementa muy bien, pues ahorita la doctora Constanza Ingatwa, como jefe de la Oficina
TIC del Ministerio de Salud y Protección Social. Ella nos va a hablar sobre cómo cerrar las brechas en el tema de salud con las tecnologías digitales. Constanza, muchas gracias por estar con nosotros. Pues el escenario es todo tuyo. Mil y mil gracias. Luis, muchísimas gracias. Un saludo especial a todos ustedes que se conectaron hoy en este importante webinar, a las 69 personas que están. Igor, excelente presentación. Ya no sé si presentar la mía porque pues con esas diapositivas tan hermosas y con ese contenido tan chévere, pues ya me dieron ganas de trabajar en Google. Pero pues estamos hoy en un escenario mucho más bonito, que es este escenario importante, que es el de la formulación de la política pública y estar en este importante reto en la entidad pública que le hizo frente de alguna manera a la atención de la pandemia. Esto pues obviamente nos lleva a retos muchos más grandes aún, nos lleva a poder ser realmente transformadores, a generar no solamente la política pública, sino cómo desde una entidad como la nuestra podemos hacer muchas más acciones para poder garantizar que esa brecha de la que nos habló Luis y de la que también nos mencionó muy bien Igor, pues se pueda dar. Vamos a ver si respondemos a esos 3 retos que nos puso Luis al comienzo de la presentación. Me voy a permitir proyectar mi pantalla. Vamos a ver. Por favor, me indican si están viendo la pantalla. Sí, Constanza. Ya estás viendo, sí. Ya. Bueno, muchísimas gracias. No, les comentaba entonces que estamos en un reto muy grande, estamos en la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones del Ministerio, en el que sé que en temas de pandemia nos tocó trabajar a todos muchísimo, pero ustedes no se imaginan cómo ha sido tener que atender los retos tan grandes de generar la política pública, de gestionar los recursos, de garantizar la tecnología, de cometer muchos errores, de reconocerlos, de solucionarlos, pero sobre todo de enfrentar. Y definitivamente un reto más importante, que es poner al ciudadano en medio de todo un ecosistema que se mueve, y sobre todo una oficina como esta en donde de manera jocosa muchas de las áreas aquí al interior del ministerio dicen todos los caminos conducen a ti, pero todos los caminos conducen a la OTIC, la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones. Entonces, tenemos un tema importante, y es cómo fue la tecnología o ese COVID-19, cómo fue el catalizador uso de la tecnología y todo lo que tiene que ver con la parte digital en la salud, ¿sí? Y como ya lo mencionó también Igor y también lo mencionó Luis, definitivamente COVID-19 fue un dinamizador de la transformación digital, no solamente en la salud, sino en todos los sectores, en la educación, en el comercio, etcétera, ¿sí? Y vimos que durante esta emergencia sanitaria que nos generó esta pandemia, este virus, pues definitivamente las tecnologías que se usaron en la salud, pues desempeñaron un papel importantísimo. Y aquí cabe señalar y hacer un reconocimiento inmenso a todas estas y prestadores de servicios de salud que habilitaron un sinnúmero de herramientas digitales para poder garantizar el acceso al servicio de salud por parte de nosotros los pacientes, porque todos los que estamos aquí en alguna medida o en algún momento de tiempo somos pacientes, ¿sí? Entonces, nosotros tuvimos que reinventarnos, por supuesto, generar nuevas políticas públicas. Generamos 2 resoluciones en donde pudimos tratar de dar respuesta a esa atención y que definitivamente pudiésemos mitigar el impacto en la prestación del servicio como tal, como ellas son en la resolución 521 y la 538 del 2020. Importante mencionar cuáles fueron los usos importantes de salud en la pandemia, y estos usos, más que usos digitales, fue ¿qué realmente fue lo valioso para el ministerio o para todos los ciudadanos poder garantizar que hubiesen herramientas digitales de atención? Entonces, si recuerdan, cuando inició el Plan Nacional de Vacunación, hubo un proceso en donde teníamos que hacerlo por etapas, en donde teníamos que estar priorizados, y de una manera muy rápida tuvimos que reinventarnos para poder sacar esta herramienta que es
Mi Vacuna, en donde definitivamente pudimos hacer un proceso de priorización para poder acceder a la vacunación. En un país como el nuestro, en donde tenemos más de 50 millones de habitantes, antes de la pandemia, mejor dicho, porque antes de pandemia decíamos que somos 50 millones de habitantes, y tener un reto de vacunar hasta el 70% de la población, pues era muy grande. Y sobre todo identificarla, nos dimos cuenta de muchos problemas o de muchas debilidades, más bien no problemas, sino debilidades que teníamos, a pesar de que las bases de datos y los sistemas de información con que cuenta el Ministerio de Salud son las bases de datos más grandes y más importantes que tiene el Estado colombiano en cualquier entidad pública del país. Porque es allí en donde definitivamente estamos identificando a las personas que estamos atendiendo en nuestro país. Luego de este proceso de priorización y de vaya y venga, de que yo no estoy priorizado, que yo no me encuentro identificado, encontramos algunas inconsistencias o debilidades en bases de datos, como por ejemplo la registraduría, bases de datos de Migración Colombia. Empezamos a fusionar una serie de sistemas de información en donde pudimos llegar a un total de 55 millones de personas que estamos accediendo a servicios de salud. Es decir, 5 millones de personas más a los que oficialmente tenemos una estadística nacional sobre los habitantes del Estado colombiano. Eso nos llevó obviamente a habilitar herramientas como Mi Vacuna, no solamente para hacer procesos de priorización, también para poder garantizar el tema de certificados digitales. Hoy tenemos 4 certificados digitales, vemos en la diapositiva 3 de ellos. Uno es el certificado digital de vacunación para Colombia, es decir, todas aquellas vacunas que pusimos al interior en el territorio colombiano lo certificamos mediante este documento. Otro es el registro digital de vacunados en el exterior para residentes colombianos, que son aquellas personas que de manera voluntaria decidieron salir del país para poder aplicarse antes de su etapa de priorización todas estas vacunas, y que en esos países donde los vacunaron pues no les dieron ningún proceso de identificación que fuese exigible en otros países, por lo menos para hacer tránsito aéreo entre países. Entonces ese es el otro certificado. Tenemos otro certificado que es el certificado de pruebas PCR, que también está disponible para poder viajar. Todas las pruebas PCR o de antígenos que se realizan y que si ustedes acceden a la página ya sea de mi vacuna o a la aplicación Mi Salud Digital, pueden descargar el resultado de su prueba sin esperar a que el laboratorio les envíe o les entregue directamente el resultado. Y finalmente, y no lo tenemos aquí en la diapositiva porque pues muy próximamente, en la siguiente semana más o menos, estamos lanzando el certificado digital de vacunación para la Unión Europea, que se consolida como ese certificado de vacunación internacional que es aceptado en cualquier país. De hecho, la OMS saca una directiva en donde menciona que debe haber un único certificado internacional para que entre países no haya ningún inconveniente frente a temas de interoperabilidad frente a los datos y reconocimiento propio sobre este tipo de documentos de certificación. Y en de la Unión Europea, porque si la OMS sugiere que puede ser una iniciativa como ellas, dada la gran cantidad de países que ya tienen adoptado este certificado. Entonces, en próximas semanas, estoy aquí dando una noticia que no debería, pero en próximas semanas estamos lanzando ya el certificado digital internacional, que le permitirá a aquellas personas que requieren hacer sus viajes, pues puedan generar su proceso sin ningún inconveniente, y que puedan acceder directamente a cualquier establecimiento de comercio en estos países, porque pues en otros países el proceso de control de ingreso para el control de aforo, para verificar que efectivamente tiene el esquema completo, pues es mucho más riguroso que el que se está llevando hoy aquí en nuestro país. Por otra parte, también tuvimos otro tipo de usos de herramientas digitales, en donde también tuvimos el aplicativo Corona App, que si recordamos en pandemia, era el primero que queríamos saber qué estaba pasando, en dónde se estaban presentando focos. Bueno, un aplicativo como Corona App que permitió hacer unos estudios al Instituto Nacional de Salud, y que obviamente hoy ya por tema en que definitivamente no se hace ese monitoreo, pues sale o tiene una evolución distinta a Mi Salud Digital.
Por otra parte, también tuvimos o tenemos aún sistemas de vigilancia genómica, sistemas de georreferenciación, de inteligencia artificial, de Big Data, de contención epidemiológica. Lo que pasa es que todas estas herramientas que también nos mencionaba Igor dentro de su presentación, pues nosotros las usamos para procesos de investigación internos para toma de decisiones. Quizás de pronto no es de conocimiento público, pero Colombia es uno de los pocos países que toman decisiones o que toma decisiones frente a temas de la pandemia con un comité de expertos en donde en definitiva sin la evidencia no se toma una decisión o no se saca una directriz frente al tema. Pero vinimos a hablar de inequidades, vinimos a hablar de realmente es cómo rompemos o cómo atendemos eso, rompemos esas brechas y reducimos esas inequidades que existen. Y pues algo es cierto y yo creo que todos los que estamos aquí conectados tenemos o coincidimos con la OPS, con ese concepto en que las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen un potencial importante de reducir desigualdades en salud. ¿Sí? Pero sobre todo, ¿por qué? Porque pues obviamente las personas acceden a la información, acceden a las herramientas digitales que no solamente le permiten atender o acceder a la prestación del servicio de salud, sino que también nos ayudan a garantizar la prevención y el cuidado en el momento en el que nosotros lo necesitamos. Eso no tiene una discusión, creo que todos los que estamos aquí coincidimos directamente con este concepto que nos lo da la Organización Panamericana de la Salud, pero sí es importante ver, y lo mencionaba también Luis e Igor, y es que la conectividad a Internet y la alfabetización digital se pueden convertir en esos elementos, en esos dos factores que definitivamente, o si nosotros lo atendemos, nosotros digo Estado, pues lamentablemente desde nuestro sector no podemos atender estas dos problemáticas o estos dos factores. Si estos dos factores no están solucionados en una gran medida, pues definitivamente no van a mitigar o no van a permitir que la tecnología sea esa fuente o instrumento de reducción de las inequidades, sino que posiblemente va a exacerbar estas desigualdades en salud que existen, ¿sí? Y especialmente en estas poblaciones que Igor nos mostraba en su video y que también nos mostraba en sus imágenes, que son principalmente los grupos vulnerables. Pero definitivamente la conectividad y la alfabetización son unas precondiciones cruciales para que definitivamente nosotros podamos llegar a disfrutar de todos los beneficios potenciales que podrían habilitarse en herramientas de salud digital, como ya nos lo estaban mencionando en este importante webinar. Vemos también que hay unas brechas digitales que se reflejan en brechas socioeconómicas mucho más amplias, ¿sí? O sea, el tema de las brechas digitales o el acceso a la tecnología también tiene otros componentes importantes que hay que resaltar y está obviamente el tema de la capacidad adquisitiva, temas de la ubicación dentro del país. Como nosotros sabemos, tenemos un territorio bastante amplio en donde no tenemos una equidad en cuanto a la distribución de los recursos tecnológicos para poder acceder a estas zonas distantes, y no solamente zonas distantes, y de hecho los que vivimos en Bogotá a veces nos quedamos sin señal en algunas partes de la ciudad, pues pensemos cómo realmente es en el resto del país. Y por supuesto también hay un tema importante en temas de nivel educativo, en donde el uso de la tecnología pues obviamente va minimizándose frente a esa alfabetización digital que se tiene. Y es importante que veamos una pequeña cifra, y es que el 81% de los habitantes de los países desarrollados están utilizando Internet, ¿no? En comparación con países pues obviamente procedentes en desarrollo, en vía de desarrollo, que están en el 40%, pero hay otros países, un muy buen segmento a nivel mundial, de estos países que están menos desarrollados, que tan solo el 15% de su población están accediendo a Internet. Pero veamos un poquito de cifras sobre nuestro país, y es que definitivamente las inequidades en salud se están dando también por diferencias injustas y que son realmente evitables en nuestra ciudad.
en nuestro país. Y estas diferencias evitables es ¿por qué? Porque hay factores que si desde el Estado, ya sea a nivel nacional, a nivel territorial, podemos garantizar y podemos fortalecer temas de educación, de ocupación, de nivel de riqueza, de ingreso a los hogares, pero sobre todo también de garantizar que en las ubicaciones geográficas podamos llegar con más tecnología, pues por supuesto el acceso a la salud mediada por tecnología va a ser mucho mejor. Veamos dos cifras nada más. Por ejemplo, en cuanto a cobertura y acceso, vemos que el tiempo promedio de espera para una asignación de cita con un especialista está más o menos entre 120 días para un departamento como el Baupés, versus como en Atlántico, que está en 17 días, ¿sí? Sin embargo, vemos que acá en Bogotá a veces uno va a acceder a una cita de especialista y tenemos que esperar 2 y 3 meses, pero porque esas especialidades ya son muy difíciles de poder garantizar el acceso a través de tecnologías. Y vemos también que la OCDE nos lo menciona en el 2018-2020, nos menciona que Colombia es uno de los países con menor penetración de Internet en banda ancha, tanto móvil como fijo. Y esto es importante, ¿por qué mencionarlo? Es porque todas las iniciativas que empresas privadas, organizaciones como Google y cualquier otra organización, el Estado a nivel territorial o cualquier organización que pueda garantizar o fortalecer o cerrar estas brechas digitales, pues por supuesto nos van a ayudar muchísimo al sector salud para que en efecto puedan acceder a más y mejores servicios mediados por tecnología. Pero veamos un poco de qué va la salud digital para nosotros frente a la reducción de inequidades. Nosotros en este momento estamos finalizando la construcción de una política pública sobre salud digital, pero salud digital vista desde qué perspectiva, porque cuando hablamos de salud digital siempre estamos hablando de la transformación digital y hay que hacerlo. El gobierno nacional lanzó un acto administrativo, un decreto que establece que tenemos que ir todos a la transformación digital y tenemos que hacerlo, es decir, para nosotros, en definitiva, no es una moda o es una fase tecnológica que nosotros debemos adelantar, sino más bien es una transformación cultural para todos los actores del sistema en donde estamos empoderando a la persona a través del manejo de la información que estamos hablando. En su intervención, Igor tenía una diapositiva muy importante y era cómo a través de la información podemos garantizar la mejor prestación del servicio a los ciudadanos. Cómo entidades informadas o actores en salud informados pueden garantizar que en efecto podamos prestar un mejor servicio de salud. Y vemos para nosotros, coincidimos muchísimo con, me permiten un segundo que hay una pequeña reunión al lado, me permiten un segundo por favor. Qué pena con ustedes, tengo la Contraloría acá y entonces están un poquito ruidosos. Bueno, les mencionaba sobre la salud digital para reducir las inequidades y para nosotros, ¿qué es salud digital? Y es que por primera vez dentro del Ministerio de Salud estamos hablando que no es solamente el tema del Internet, los sistemas de información, la infraestructura tecnológica o cómo vamos a garantizar que los sistemas de información nos permitan tomar decisiones informadas, sino que también podamos poner a la persona en el centro de todo. Y es cuando nosotros estamos hablando de que las tecnologías de la cuarta revolución industrial son importantes. Y ahí pareciera que hubiésemos hecho o por lo menos nos hubiésemos puesto de acuerdo con Igor frente a temas de Big Data, de inteligencia artificial, de robótica, de Internet de las cosas, de todas estas plataformas digitales, llámense sistemas de información, aplicaciones web, páginas web, lo que sea, y temas de genómica son fundamentales para que la salud no sea un tema, el sistema general de salud no sea un tema de atención y control de enfermedad, sino de promoción de la salud, ¿sí? Y eso nos lleva a que comunidades conectadas con herramientas digitales que nos agregan valor, que nos permiten predecir futuros posibles problemas en salud, pues obviamente van a fortalecer, con esa integración de estas tecnologías van a fortalecer las capacidades de los sistemas y los instrumentos de política pública.
y ya necesitamos que todos los territorios, alcaldías, bueno, los municipios, los departamentos, las entidades territoriales, las entidades distritales, el mismo gobierno nacional, empecemos no solamente a formular políticas públicas basadas en estudios que alguien hace, sino que es en la evidencia específica, y la evidencia específica es esa atención en salud que el médico está realizando a través de una consulta en su IPS. Y esto es la interoperabilidad de la historia clínica. Hay una particularidad importante, y es que el sector salud obliga a que desarrollemos estas alianzas intersectoriales para armonizar todos los sectores. Y todos los sectores, estamos hablando de salud, educación, deporte, tecnología, todos los sectores, para que teniendo a las personas en el centro podamos llegar a tomar más y mejores decisiones. Pero ¿cuál es nuestro horizonte de acción? ¿Cuál es la meta que nosotros nos proponemos? Y es que no podemos dejar a nadie atrás en la era digital. Y estamos hablando de una salud digital inclusiva, en donde para nosotros cualquier proyecto que se adelante, llámese sistema de información, llámese el mejoramiento de la atención en salud mediada por tecnología, lo estamos viendo desde estos pilares de la Casa Digital. Y la Casa Digital no es una invención del ministerio, es de hecho viene directamente de OPS, modificado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y para nosotros lo hemos aplicado lo hemos aterrizado muy frente a lo que nosotros hacemos en el sector salud, y es que como dos pilares fundamentales como son personas y cultura y la gobernanza y la gestión nos van a garantizar que cualquier proyecto que tenga que ver con tecnología tenga toda la base que se requiere. Componentes como infraestructura de tecnología, todo lo que tiene que ver con infraestructura, los datos, la protección de datos, la seguridad informática, todos los dominios del proceso propiamente de la salud y sobre todo la política de la salud informada, vamos a garantizar que todos los proyectos estén orientados a llegar a poblaciones con unas situaciones con mayor vulnerabilidad, llámese de género, de ubicación, de capacidad adquisitiva, y sobre todo a estas personas y grupos poblacionales que necesitamos que estén alfabetizados digitalmente. Pero hablemos un poquito de cifras. ¿Qué pasó con la telesalud en estos últimos años? ¿Sí? Y vamos a hablar un poco sobre qué pasó desde marzo del 2020, es decir, cuando comenzamos todo este problema de la pandemia, y febrero del 2022. Y vemos que tenemos una oferta habilitada, y de esta totalidad de la oferta habilitada, es decir, de los prestadores de servicios de salud que tienen habilitado algún servicio de salud, tan solo el 4.2% de los prestadores ofertan servicios de telemedicina, y estos 4.2 prestadores están ubicados en 370 municipios de los 32 departamentos y en 6 distritos. Vean la cifra tan pequeña, solamente 4.2% de los prestadores. Sería genial que, cerrando las brechas que ya nos mencionaba Igor, pudiésemos llegar a un porcentaje mucho más alto sobre los prestadores. Pero aunque parezca una cifra pequeña, veamos a cuánto equivalen. De estos 4.2%, tenemos 3.368 prestadores con 12.257 servicios habilitados. Interesante oferta que tenemos dentro del sistema de salud. Y de esos 3.368 prestadores, el 20% de las sedes son prestadores públicos y están ubicados en municipios PEDET, lo cual también es mucho más interesante. Y el 38% en zonas del Plan Nacional de Salud Rural. Importantes cifras, porque estamos llegando directamente a las zonas apartadas, a aquella población que de alguna manera está teniendo un rezago de acceso a la salud. Veamos, por ejemplo, quiénes son estas personas. En la mayor participación es el sector privado. Un aplauso al sector privado que se ha puesto la bandera de poder hacer el tema de salud digital realidad, de hacer las inversiones que se requieren para poder garantizar que más personas podamos acceder a la salud, y sobre todo las personas que están ubicadas en zonas dispersas. Y vemos que de estas atenciones en el marco del modelo ambulatorio por COVID-19 se han brindado más de 165 millones de atenciones de teleorientaciones y teleconsultas. Esto equivale a un promedio mensual de 6 millones de consultas mediadas a través de Internet.
Importantísimo sería cuál sería la cifra si tuviésemos más del 4.2% de los prestadores habilitados en el país prestando este tipo de atenciones. Y para finalizar, quisiera contarles qué estamos haciendo en temas de salud digital importantes. Quisiera contarles un poco más, pero lamentablemente no lo puedo hacer porque de hecho los invitamos el 5 de abril, tenemos un evento importante en donde el señor ministro va a hacer el lanzamiento de todo lo que tiene que ver con la interoperabilidad de la historia clínica en el país, porque ya la estamos haciendo realidad. Y en este momento estamos finalizando el plan de adopción de interoperabilidad de historia clínica. Por fin, después de tanto tiempo que muchos actores estamos trabajando para que esto sea una realidad, en Colombia vamos a tener la historia clínica interoperada para que nosotros, quienes somos los dueños de nuestra historia clínica, por fin podamos acceder a ella. Consolidamos una unidad analítica de datos. Esta unidad analítica de datos lo que busca es analizar toda la data que tenemos, porque tenemos más de 46 sistemas de información misionales con millones y millones y millones de datos, no solamente históricos, sino que están transformándose a diario, están actualizándose a diario y que nos permiten poder dar girar un poco la vista de la salud y no solamente controlar la enfermedad, sino hacer analíticas prescriptivas y podamos predecir realmente cuáles van a ser las situaciones de enfermedad si no tenemos unos controles a tiempo. Estamos haciendo un fortalecimiento a la aplicación Mi Salud Digital, y esta aplicación Mi Salud Digital que se encuentra en tiendas no solamente ya tiene hoy una ruta integral de atención en salud, sino que va a tener 5 rutas integrales, 2 de promoción de la salud y 3 asociadas a control de la enfermedad. Esto es un tema muy importante porque ya es una herramienta que el ciudadano, que nosotros los usuarios podemos llegar a tener todo lo que yo debería hacer en mi grupo etario y obviamente siendo mujer, cuáles son las atenciones médicas que yo debería tener, cuáles son mis riesgos de enfermedad, cuál es mi ruta integral de la salud, si yo tengo alguna enfermedad de alto costo, cómo la podría controlar, y más servicios, sobre todo el fortalecimiento de las rutas integrales de atención en salud, y sobre todo también tenemos un componente importante, y es que van a poder acceder a través de Mi Salud Digital a la historia clínica interoperada y a muchos más servicios que nosotros tenemos dentro del ministerio. Tenemos todos los certificados en línea, el portal de contratos en salud, que para el sector salud es muy importante, todo lo que tiene que ver con el sistema de información financiero, es un subsistema integrado de información financiera en donde nos unimos el Ministerio de Salud, ADRES, la cuenta de alto costo, los aseguradores, los prestadores, para poder garantizar esa trazabilidad de la información económica y que nos van a permitir importantes ahorros para garantizar la sostenibilidad del sistema. Pero sobre todo también tenemos varias iniciativas de integración de sistemas de información. Por primera vez estamos interoperando no solamente la historia clínica, sino interoperando otros tipos de sistemas de información, como es el sistema de afiliación transaccional, en donde no solamente en un solo portal podrán hacer las afiliaciones a salud, riesgos, pensiones y todo lo que tiene que ver con las cajas de compensación familiar. Hay y sobre todo la definición de 3 instrumentos de política pública de salud digital en donde dejamos como legado, este gobierno quiere dejar como legado es la ruta de salud digital. Todas estas iniciativas que estamos seguros y que hemos escuchado muchísimas del sector privado que han adelantado, que son absolutamente plausibles, tenemos que dejarlas en un marco en el que podamos seguir avanzando. Este tema de la transformación digital en salud es una bola de nieve que no puede parar y que además cada día tiene que hacerse más y más grande con un solo propósito, es poner al ciudadano en el medio para poder garantizar la prestación de un mejor servicio de salud. Muchísimas gracias. Pues Constanza, muchas gracias. Realmente muy interesante ver y entender un poco más lo que ha venido haciendo el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social. Y como bien lo dijiste, y siento, y yo creo que la gran mayoría de los colombianos sentimos que tanto el ministerio como las entidades privadas trabajaron de la mano y fueron realmente ustedes los líderes para sacarnos adelante de esta COVID, de este proceso de COVID pues, en el que nos metimos nosotros los seres humanos. Pues muchas gracias nuevamente tanto a Igor como a Constanza.
realmente enriquecedor. Si alguien tiene alguna pregunta, pues por favor utilizar la cajilla, o si no, a través de los correos electrónicos que están ahí, podemos solucionar todas las preguntas que tengan. Antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta, Pilar. No, Luis, nos están ¿No? preguntando en la caja de texto que si podemos compartir las presentaciones. Claro que sí, al finalizar la sesión les estaremos compartiendo las memorias a las personas que asistieron el día de hoy a nuestro webinar. Perfecto. Pues nuevamente muchas gracias a todos los que asistieron. Quiero mencionar a dos personas que hicieron realidad esto, que es Pilar Chacón y Diana Prieto. Ellas dos se metieron de lleno en este proceso y hablaron con Igor, hablaron con Constanza y organizaron pues todas las invitaciones. Entonces muchas gracias tanto a Diana como a Pilar. No, Luis, es un gusto, la verdad, haber organizado y tener a estos grandes panelistas compartiendo ese gran conocimiento para todos nosotros y sobre todo en el sector salud. Fue un evento que organizamos y bueno, aquí está el resultado de esa organización, de esta ejecución, de esa participación. A todos muchísimas gracias por asistir, por hacer parte de este evento. Esperamos que haberles brindado toda la información pertinente y poder contar pues obviamente con el objetivo esperado de la asistencia. Recuerden nuevamente que si tienen alguna duda, algún comentario, requieren más información, lo pueden hacer a través del enlace que compartimos en la caja de texto. Regálame un segundo y revisamos si hay alguna pregunta. Por el momento no. Pero nada, las personas que quieran lo mismo, compartir un poco más o tener un poco más de acceso a la información, con mucho gusto estamos atentos al formulario que estamos compartiendo en la caja de texto. Constanza. Pilar, gracias. No, yo quisiera dejar un último mensaje y es que muchos podemos hacer pequeñas cosas de manera individual, ¿sí? Google puede hacer grandísimas cosas por quien es, ¿sí? A nivel internacional, puede usar los datos que manejan, las tecnologías que hace. Desde organizaciones como las que lidera Luis, pueden hacer otras tantas. Nosotros podemos hacer otras tantas, pero si no trabajamos juntos, no vamos a llegar más rápido, ¿sí? Para el gobierno, los prestadores de servicios tecnológicos, los prestadores de servicios de salud, son muy importantes, porque sentarnos acá, a pesar de que tenemos un trabajo muy duro, muy grande, con muchísima responsabilidad, no lo podemos hacer solos y tenemos un absoluto reconocimiento y respeto para con quienes hacen realidad las políticas públicas, porque una cosa es escribirlas, formularlas, tener la responsabilidad, la claridad, los escenarios posibles, pero otra cosa es ejecutarlas y son ustedes quienes lo hacen. Y es un reconocimiento especial para ustedes, pero sobre todo una invitación para que no paremos, pero que trabajemos juntos. Y en este ecosistema de la salud, en estos actores de la salud, no solamente están los aseguradores, los prestadores, las farmacéuticas, el ministerio y las adscritas, sino está todo este ecosistema que se mueve y que apoya y fortalece la prestación del servicio de salud, de verdad que sí, y sobre todo para garantizar la salud pública del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias también a todos. Gracias, Constanza. Un gusto gigante haber estado aquí compartiendo contigo la visión que tenemos desde Google. Como dije inicialmente, es una cruzada para nosotros personalmente. Yo creo que nos mueve una pasión increíble por lo que dices, ¿no? De hacer un trabajo, de consolidar equipos para avanzar rápido. Gracias a Servinformación, a Pilar, porque este fue un sueño, este conversatorio lo empezamos a manejar hace 2 meses con la mera intención de acercarnos a ustedes y conversar nuestras inquietudes. Si nuestras dudas son las mismas de las que ustedes tienen, de las 60 personas que estuvieron con nosotros hoy en día, de que podamos hacer algo de impacto por la salud de Colombia y de Latinoamérica en general. Gracias, Luis. Gracias, Diana, de Google Cloud Colombia, también que estuvo con nosotros posible. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buen día a todos. Mil gracias. Buen día. Mil gracias.